Bienvenidos a Historias de Asombro. Hoy vamos a contarte cómo el menos competente llega tan lejos y el más capaz siempre se queda estancado. Acompáñame en esta historia. ¿Alguna vez te has quedado mirando a alguien en una posición de poder y te has preguntado, ¿pero cómo rayos llegó esta persona hasta ese lugar? Seamos honestos, a todos nos ha pasado. Hemos visto con nuestros propios ojos cómo individuos que sinceramente parecen no tener ni idea de lo que están haciendo, de repente están tomando decisiones clave que afectan a muchísimas personas, liderando equipos enteros o incluso apareciendo en las entrevistas más importantes como si fueran los grandes genios, los visionarios indiscutibles de esta época. Es un fenómeno que desconcierta, que te hace rascar la cabeza y que genera una frustración silenciosa, ¿verdad? Mientras tanto, ¿qué pasa con los demás? Personas realmente capacitadas, con una ética intachable, una inteligencia destacada y años de experiencia, quedan invisibles, estancadas, atrapadas en puestos secundarios, como si el sistema de algún modo inexplicable estuviera diseñado para pasar por alto su verdadero talento y potencial. ¿No te parece increíblemente injusto y desalentador? Pero aquí viene lo más preocupante, lo que realmente debería hacernos reflexionar. Este patrón se repite una y otra vez en tantos ámbitos distintos, en múltiples esferas de la vida, desde la política más compleja hasta el mundo empresarial más competitivo, incluso en círculos sociales o dentro de nuestras propias familias, que uno no puede evitar pensar que no es simple casualidad. No puede ser solo mala suerte o un caso aislado. Quizás, detrás de todo esto, hay una lógica. Una mecánica interna del poder, retorcida pero sumamente poderosa, que explica por qué los menos preparados, los que menos conocimientos o habilidades demuestran, terminan teniendo mucha más influencia, visibilidad y, en definitiva, más poder que quienes realmente entienden las cosas a fondo, que poseen la sabiduría y la experiencia. ¿Es un defecto inherente al sistema? ¿O hay algo mucho más profundo, estratégico y quizá más oscuro en juego de lo que estamos dispuestos a reconocer? La figura de Nicolás Maquiavelo aparece como alguien fundamental para entender cómo funciona realmente el poder, no ese ideal que nos venden en los libros de historia o en las películas. Maquiavelo no escribió sobre líderes perfectos o héroes morales, sino que hizo una radiografía clara y sin filtros de cómo se gana, se usa y se mantiene el poder en la vida real. Lo interesante es que él se dio cuenta de algo que muchos todavía no terminan de comprender en el juego del poder. Lo que importa no es tanto la verdad o tener razón, sino la manera en que uno se muestra ante los demás. Proyectar seguridad, confianza y control suele ser mucho más efectivo que tener todos los datos o argumentos lógicos del mundo. Además, Maquiavelo entendió que pensar demasiado o dudar puede ser un gran problema cuando buscas llegar a la cima. A veces la gente que duda pierde oportunidades, mientras que quienes actúan rápido y con convicción se llevan el premio, aunque no siempre tengan la razón absoluta. Entonces, aunque la inteligencia, la ética y la competencia sean importantes, en la realidad del poder muchas veces son la excepción y no la regla. Lo que domina es la estrategia, la apariencia y la capacidad de tomar decisiones con firmeza, incluso si eso significa dejar de lado la reflexión profunda o las buenas intenciones. Vemos a Maquiavelo en un momento clave de su vida cuando estaba en el exilio, alejado de la política que tanto amaba. Fue en ese aislamiento donde desarrolló una visión muy realista y sin rodeos sobre cómo funciona realmente el poder, sin idealismos ni fantasías. No le interesaba contar cómo deberían ser los líderes en un mundo perfecto, sino cómo actúan en el mundo real, con todas sus contradicciones, intereses ocultos y fallos. Una de sus frases más directas dice: «Todos ven lo que aparentas ser, pocos sienten lo que realmente eres». Eso nos muestra una verdad dura: la imagen que proyectamos importa muchísimo más que lo que somos en realidad. En muchos casos, para llegar arriba no hace falta ser realmente competente, solo parecerlo.
Ahí empieza a formarse esa paradoja inquietante donde los que gritan más fuerte, prometen sin bases sólidas y muestran una seguridad a toda prueba, son los que terminan quedándose con el poder. Mientras tanto, las personas realmente inteligentes, que tienden a pensar con profundidad, analizar los detalles y dudar, terminan siendo vistas como indecisas o poco convincentes. ¿Te imaginas? Mientras el líder que grita fuerte dice con total seguridad, «Tengo la solución fácil para todo», el experto calmado explica que las cosas son más complejas y requieren tiempo y análisis. ¿A quién creen las personas? A quien ofrece respuestas rápidas y confianza inmediata, aunque esa seguridad sea falsa. Este fenómeno no es nuevo. Lo mismo le pasó a Sócrates, un sabio que cuestionaba todo y que por eso terminó siendo silenciado. En política y en muchos otros ámbitos, no siempre gana el que tiene la verdad, sino quien sabe contar la historia más simple y convincente. En este capítulo nos metemos de lleno en un fenómeno que suena raro, pero es súper real: el efecto Dunning-Kruger, esa tendencia que tienen muchas personas a sobreestimar su conocimiento o habilidades. Y para entenderlo mejor arrancamos con un estudio muy interesante publicado en 2017 que viene a darle un giro a lo que Maquiavelo ya había notado hace siglos. Resulta que ser inteligente sí ayuda a ser buen líder, pero solo hasta cierto punto. Ese punto está más o menos en un coeficiente intelectual de 120. Más allá de eso, las cosas se complican. ¿Por qué? Porque cuando alguien es demasiado inteligente, su forma de pensar se vuelve tan sofisticada, tan llena de matices, que la mayoría no logra seguirle el ritmo. Es como si hablara otro idioma, uno que suena raro y complicado, justo cuando la gente necesita respuestas rápidas y claras. Entonces, paradójicamente, ser demasiado inteligente puede hacer que pases desapercibidos o que te malinterpreten, porque la gente prefiere explicaciones simples, soluciones fáciles y certezas absolutas. Y eso nos lleva a un punto muy duro. La gente no siempre sigue al que tiene razón, sino al que habla con más seguridad, incluso si esa seguridad es solo fachada. Pero no es solo cuestión de inteligencia. El gran misterio es cómo personas que a veces son menos competentes logran subir rápido y fácil en la escala del poder. Y aquí entra el efecto Dunning-Kruger, descubierto en los 90 por dos psicólogos. Básicamente dice que los que menos saben o menos habilidades tienen suelen estar convencidos de que lo saben todo y hablan con una confianza descomunal. Mientras tanto, los expertos reales saben que hay mucho que no saben, dudan y no se venden con arrogancia. Por eso, la ignorancia no solo es atrevida, también puede ser súper persuasiva. Y la ciencia moderna confirma lo que Maquiavelo ya veía: en el poder, la percepción y la confianza proyectada valen más que la competencia real. Por ejemplo, un estudio del 2020 encontró que las personas que muestran exceso de confianza suelen ser vistas como líderes más capaces, aunque en la práctica no sean tan buenos. ¿Por qué? Porque esa seguridad crea la ilusión de claridad, decisión y autoridad, algo que mucha gente busca cuando se siente perdida o insegura. No es solo teoría, la historia está llena de ejemplos, como el general Custer, que confiaba tanto en sí mismo que terminó en desastre, pero aún así era admirado por sus tropas, o en el mundo empresarial, Adam Neumann de WeWork, que con su carisma convenció a miles, aunque su negocio fuera insostenible. Incluso en Japón o Rusia, la confianza y la personalidad suelen pesar más que la competencia pura. Pero no todo es malo ni inevitable. Algunos lugares como Singapur han creado sistemas para que en el liderazgo prime más la competencia técnica que el carisma vacío. Eso hace una gran diferencia y es una lección para otros países. En este capítulo nos enfrentamos a una verdad incómoda. El liderazgo no siempre es sinónimo de competencia. Un estudio de Stanford y Houston en 2012 nos reveló algo inquietante. En grupos sin un líder claro, quienes terminan en la cima no son los más capaces, sino los más narcisistas.
Y lo más preocupante es que esos grupos no funcionan mejor, pero creen que sí lo hacen. Así es como nace la ilusión del liderazgo. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro cerebro está programado para caer en estas trampas. En situaciones de presión o incertidumbre, buscamos señales rápidas para saber si alguien es líder o competente. Y esas señales son la confianza, la seguridad, la certeza con la que alguien habla o actúa. En la antigüedad esto era útil para sobrevivir, pero en el mundo complejo de hoy es una debilidad. Los que realmente saben, los expertos, suelen mostrar dudas, reconocer que no todo es blanco o negro. Pero los incompetentes que hablan con firmeza, simplifican todo con frases contundentes, se ven más confiables. Así es como ascienden en el poder. Y aquí viene lo más peligroso una vez que llegan arriba. No solo quieren quedarse ahí, sino que hacen todo para mantener ese poder, incluso si eso destruye a otros o el sistema mismo. Maquiavelo lo vio claramente hace siglos. Los líderes inseguros se rodean de personas aún menos competentes para evitar amenazas. Prefieren la lealtad ciega a la inteligencia real. Descubrimos un peligro aún más silencioso y letal: la homofilia estructural. Este término de la ciencia organizacional describe cómo los líderes, casi sin darse cuenta, tienden a rodearse de personas muy parecidas a ellos, personas con las mismas limitaciones, los mismos miedos y la misma visión estrecha. Así se crean burbujas de incompetencia que se disfrazan de autoridad, de jerarquía sólida e inquebrantable. ¿Te ha pasado alguna vez trabajar en un lugar donde hacer preguntas era visto como un problema? Donde la curiosidad era una amenaza y proponer mejoras te etiquetaba como el conflictivo. Eso no es solo un ambiente tóxico, es el resultado de un liderazgo basado en el miedo y la inseguridad, donde la mediocridad se extiende como una enfermedad. Cuando la excelencia y la iniciativa son reemplazadas por la obediencia ciega y la adulación, la organización muere lentamente por dentro. Pierde vitalidad, creatividad y capacidad de innovar. Pero a pesar de todo esto, seguimos eligiendo líderes que prometen soluciones simples y respuestas fáciles para problemas complejos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro busca certezas, especialmente cuando todo a nuestro alrededor parece caótico e incierto. Esa figura del líder que dice con voz firme: confíen en mí, yo tengo la solución, se vuelve una necesidad emocional, casi una droga para calmar nuestra ansiedad. Y en ese escenario brillan los incompetentes, no por su conocimiento real, sino por la seguridad y convicción que proyectan. Los verdaderos expertos, en cambio, hablan con prudencia, reconocen dudas y limitaciones, y aunque esa es la señal de su sabiduría, no siempre convencen ni ganan seguidores. Maquiavelo lo advirtió. La mayoría de los hombres se deja llevar por las apariencias como si fueran realidades. En tiempos de crisis, pandemias, guerras, colapsos económicos, esa necesidad de certezas absolutas, aunque falsas o simplistas, se vuelve más poderosa que cualquier dato o verdad. Piensa en cualquier crisis global. La mayoría no sigue al líder que dice: esto es complicado, hará falta sacrificio y paciencia. Sigue al que promete soluciones rápidas y sin dolor. Lo vemos con los científicos del clima, que hablan con cautela, y los políticos populistas, que simplifican todo con eslóganes fáciles. No hay problema, todo está bajo control. ¿Adivinas quién llena auditorios y gana votos? Lo mismo pasa en salud, economía y muchos otros ámbitos. Y así la narrativa simplista acapara el poder, mientras la complejidad real queda enterrada en el silencio. En este capítulo nos adentramos en una trampa peligrosa, la ceguera cognitiva, que nos impide ver la realidad con claridad y cómo ésta abre el camino a la corrosión moral. A esto se le llama cierre cognitivo, esa necesidad urgente de certezas definitivas, de respuestas cerradas, para no enfrentar la incertidumbre y la complejidad. Y cuanto más caótico y amenazante se vuelve el mundo, más fuerte se vuelve ese impulso. Así nos volvemos vulnerables a líderes autoritarios que prometen respuestas simples, un refugio seguro en medio del caos. ¿Te ha pasado sentirte atraído por una explicación porque es clara y definitiva, aunque sepas que la realidad es mucho más compleja? Esa
Es la mente protegiéndose del colapso emocional que produce enfrentar la complejidad real. Y ahí es donde el carisma vacío vence a la razón y la falsa seguridad se convierte en una adicción colectiva. Pero la cosa no termina ahí. La inteligencia no es suficiente para resistir el poder sin corromperse. Maquiavelo lo dijo sin tapujos. Para conservar el poder, un príncipe debe aprender a no ser bueno y usar la bondad solo cuando le convenga. Esa brutal verdad muestra cómo la moral muchas veces es un obstáculo en la lucha por el poder. Los más inteligentes suelen tener una conciencia moral compleja, se cuestionan y dudan antes de actuar. Pero en un mundo donde otros no tienen escrúpulos, esa profundidad ética puede ser una desventaja, porque el que no tiene límites siempre va un paso adelante, actúa sin miedo ni remordimientos. Piensa en cualquier batalla por el poder real. El que promete lo imposible, manipula miedos y traiciona sin culpa. A menudo avanza más rápido que quien actúa con ética y principios. Mientras el justo reflexiona, el ambicioso ya tomó el control. La historia está llena de ejemplos así. Cicerón, brillante y honesto, fue derrotado por Julio César, que cruzó el Rubicón sin dudar para tomar el poder. Hoy, en el mundo actual, los candidatos honestos con propuestas complejas se enfrentan a rivales que mienten, manipulan y destruyen sin reparos. Y muchas veces ganan los que juegan sucio y sin escrúpulos. La ciencia moderna ya empezó a desenmascarar este patrón oscuro. Investigadores de la Universidad de Columbia Británica descubrieron que rasgos asociados a la psicopatía, como la falta de empatía, el encanto superficial o la manipulación emocional, están directamente vinculados con un ascenso más rápido en las jerarquías de poder, especialmente cuando van acompañados de un carisma social bien desarrollado. Lo inquietante es que este fenómeno no se limita a un país o una cultura específica, es universal. En China, por ejemplo, el arquetipo del Shrew representa a la mujer de negocios que avanza sin piedad en las empresas. En las empresas nórdicas, a pesar de su fuerte cultura de colaboración y consenso, los líderes más manipuladores y ambiciosos suelen ascender más rápido que sus colegas éticos y colaborativos. Y esto, amigos, genera una peligrosa carrera hacia el fondo. Cuando las tácticas inmorales, la manipulación, el engaño, empiezan a funcionar y a dar resultados visibles, los demás, bajo la presión de la competencia, sienten la presión para imitarlas o quedarse atrás, perder relevancia. Con el tiempo, este juego de poder contamina todo el sistema, haciendo que la manipulación y la falta de ética dejen de ser la excepción y se conviertan en la norma, en el comportamiento esperado. Y en este punto, todo parece desolador, ¿verdad? Uno podría pensar, entonces no hay salida. Los peores, los más deshonestos, siempre ganan. Pero no es del todo así, porque no todos los entornos premian la incompetencia y la corrupción. De hecho, hay contextos que, por diseño, por su estructura intrínseca, favorecen el mérito real, la competencia genuina, la excelencia. Y ahí es donde empieza nuestra oportunidad de cambio. Maquiavelo sabía muy bien que no todos los entornos son iguales. Algunos están diseñados para premiar la competencia real porque los resultados son claros y no se pueden esconder. Por ejemplo, un cirujano cuyas operaciones fracasan repetidamente o un ingeniero cuyo puente colapsa no pueden ocultar su incompetencia. El daño es visible, inmediato y definitivo. En esos espacios, el fracaso duele y se paga rápido, así que solo los más capaces sobreviven y prosperan. Pero en otros ámbitos, como la política, las grandes empresas, las burocracias gigantescas o los medios de comunicación, la incompetencia puede camuflarse muy bien. Allí el fracaso se justifica, se disfraza con palabras bonitas o se culpa a factores externos y nadie ve claramente el impacto real porque todo se diluye en la complejidad colectiva. En esos contextos, el discurso, la retórica y la narrativa mandan más que los hechos concretos. Un político puede echarle la culpa a su antecesor, un ejecutivo maquillar números o un influencer vender entretenimiento sin sustancia, y mientras mantengan la atención y la popularidad, siguen ganando poder sin demostrar verdadera capacidad.
La estructura de las instituciones es clave. Sistemas con poder concentrado, sin controles efectivos ni rendición de cuentas real, crean el caldo ideal para líderes mediocres y corruptos. Así pasó en la Unión Soviética, donde el poder cerrado y opaco ahogó la competencia y la crítica interna. En cambio, en países con sistemas distribuidos y contrapesos firmes, como Alemania, se limitan los abusos y se favorece el mérito. Porque al cambiar el entorno, también cambia el tipo de líder que sobrevive y triunfa. Otro factor decisivo es la claridad con la que se mide el éxito o el fracaso. Cuando los objetivos son claros, visibles y objetivos, como salvar vidas, construir algo que funcione o resolver un problema real, el mérito es evidente y pesa más. Pero cuando el éxito depende de percepciones subjetivas, discursos vacíos o promesas sin comprobar, gana quien mejor maneja las apariencias. Como decía Maquiavelo con astucia, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. La mayoría juzga por lo superficial, no por lo profundo, especialmente en terrenos técnicos o complejos. Y si además los sistemas de incentivos están mal diseñados, el problema se vuelve aún peor. Cuando se premian las ganancias rápidas y los resultados de corto plazo, en lugar de la solidez y la responsabilidad a largo plazo, lo superficial se vuelve rentable. Un ejemplo claro fue la crisis financiera del 2008. Bancos y ejecutivos recibían bonificaciones millonarias por obtener ganancias rápidas, aunque eso implicara riesgos enormes que finalmente destruyeron la economía global. ¿Por qué? Porque los incentivos estaban mal puestos, se premiaba el espectáculo y el riesgo extremo, no la prudencia ni la estabilidad. Así florecieron líderes que eran expertos en manipular la imagen, pero que carecían de base y sustancia para sostener lo que prometían. Entonces, observa bien el entorno que te rodea. Estás en un ambiente que fomenta la competencia genuina, el mérito, la excelencia y la responsabilidad, o uno donde la incompetencia crece a la sombra del carisma vacío, la autopromoción y el engaño. Entender estas dinámicas no solo te ayuda a ver el mundo con más claridad, sino también a protegerte y, si puedes, a transformarlo. Porque incluso en sistemas bien armados, líderes incompetentes pueden avanzar si saben usar las tácticas psicológicas correctas para manipular a las masas y neutralizar a sus rivales. Maquiavelo habría reconocido esas estrategias al instante. Maquiavelo sabía bien que el poder no solo se sostiene con fuerza física o autoridad formal, sino también con habilidades sutiles para manipular percepciones y emociones. La primera táctica que utilizan los líderes para consolidar su poder es crear una división tajante entre nosotros y ellos. Al convertir toda crítica o cuestionamiento en un ataque del enemigo, logran que cualquier observación legítima sea vista como traición. Así se blindan contra la rendición de cuentas, mientras fortalecen una lealtad casi fanática. La identidad del grupo se fusiona con la del líder y cuestionarlo se siente como atacar el propio ser, anulando la razón y dando paso a una lealtad ciega. Esta fórmula ha sido usada desde líderes de culto hasta figuras políticas polarizadoras, como se vio en Malasia y Brasil, donde la identidad tribal se impuso sobre la verdad. Otra táctica clave es el caos informativo. Multiplican crisis, escándalos y polémicas para saturar y abrumar a la audiencia. En ese ruido constante, la reflexión y el pensamiento crítico quedan ahogados, dejando solo reacciones emocionales impulsivas. Cuando todo parece urgente y escandaloso, nada tiene profundidad ni relevancia duradera y la resistencia organizada se vuelve imposible. Más insidiosa aún es la táctica del doble pensar, acuñada por Orwell. Se trata de sostener ideas contradictorias sin conflicto, cambiando de versión sin explicar, negando el pasado sin que eso afecte la imagen del líder. La verdad se vuelve maleable y subjetiva, la responsabilidad se disuelve y la historia se fragmenta. Así, la memoria colectiva se descompone y el poder se perpetúa en la confusión. Maquiavelo lo resumió brutalmente. La multitud vulgar siempre se deja llevar por las apariencias y el mundo está compuesto casi en su totalidad por esa multitud. No es una condena, sino un diagnóstico de nuestra vulnerabilidad natural a la manipulación, especialmente cuando ignoramos cómo funciona. ¿Cómo defenderse?
Primero, reconociendo nuestros propios sesgos cognitivos. Entender que buscamos certezas fáciles y que nos atraen las ideas simples o seguras. Cuando sientas esa atracción, detente y cuestiona. Segundo, desarrollando alfabetización mediática, distinguir información verdadera de espectáculo vacío, dato de emoción, contenido serio de viralidad superficial. Elegir cuidadosamente qué y quién influye en nuestra mente, filtrando más y reaccionando menos. Como dijo Warren Buffett, la gente verdaderamente exitosa dice no a casi todo. Eso aplica también a la información que aceptamos. Tercero, recuperando la reflexión filosófica diaria. Parar, respirar, pensar con calma y observar sin prisas. Como hacían los estoicos, preguntarse qué se hizo, pensó y aprendió. Esa pausa es poder y resistencia, porque permite responder con intención en lugar de reaccionar por impulso. Así dejamos de ser espectadores confundidos y nos transformamos en agentes conscientes, capaces de cambiar el entorno con claridad y propósito. Pero esto no es solo un trabajo individual, una responsabilidad personal. También necesitamos, de forma urgente, rediseñar los sistemas y las instituciones que habitamos. Las estructuras pueden y deben ser diseñadas para frenar el sesgo, el engaño, la manipulación y la incompetencia. También aquí hay 3 pilares esenciales. El primero, establecer mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Instituciones que den retroalimentación honesta, objetiva y que tengan la autoridad para hacer valer la verdad, aunque eso incomode profundamente a quienes están en el poder. La diferencia entre una empresa con un consejo independiente y robusto y otra donde el consejo es solo un sello de aprobación para las decisiones del CEO es abismal. Piensa en el terrible caso del Boeing 737 MAX. Ingenieros advirtieron sobre fallos críticos, pero fueron ignorados o silenciados. El resultado: tragedia. No porque no se supiera la verdad, sino porque no había una estructura sólida para hacerla valer, para que tuviera peso. El segundo pilar, promover la diversidad cognitiva. No solo diversidad estética o política, sino diversidad real de pensamiento, de enfoques, de perspectivas. Equipos que piensan distinto cometen menos errores, detectan más riesgos, ven más ángulos y encuentran soluciones más innovadoras. Es incómodo, sí, puede generar fricción, pero es absolutamente necesario si queremos decisiones más inteligentes y resilientes. El tercer pilar es la transparencia. Normas claras, estrictas, que impidan que la complejidad se convierta en una excusa para ocultar la mediocridad o la corrupción. Esto implica leyes de acceso a la información robustas, reglas claras sobre conflictos de interés, divulgación pública de decisiones críticas y de sus fundamentos. Y más allá de todo eso, está la educación. No basta con enseñar habilidades técnicas o información, tenemos que cultivar el pensamiento crítico, el discernimiento ético, la capacidad de ver más allá de las apariencias y de las narrativas simplistas. Atenas fundó la Academia, cuna del pensamiento filosófico. Florencia, en la época de Maquiavelo, alimentó el humanismo. Las grandes civilizaciones no solo producen conocimiento, también cultivan sabiduría. Así que ahora la pregunta es, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu país, ¿qué protecciones existen contra el ascenso de la incompetencia? ¿Cuáles hacen falta? ¿Y qué tipo de mundo podríamos construir si rediseñáramos nuestras instituciones y, aún más importante, nuestras mentes, alrededor de la competencia real, de la humildad intelectual y de la verdad? Como decía Maquiavelo con profunda sabiduría, no son los títulos los que honran a los hombres, son los hombres los que honran los títulos. El poder no merece respeto por sí mismo. Lo merece solo cuando se ejerce con dignidad, con integridad y con una verdadera vocación de servicio. Y al llegar al final de esta profunda reflexión, volvemos al hombre que inspiró todo este recorrido, a Nicolás Maquiavelo. Durante siglos fue malinterpretado. Muchos creyeron que promovía la crueldad, la mentira, el juego sucio, las artimañas más oscuras. Pero no, él no estaba defendiendo los comportamientos oscuros que describía. Él los estaba exponiendo, los estaba desnudando frente a nuestros ojos. Su intención no era justificar el abuso del poder, sino mostrar cómo realmente funciona la dinámica del poder para que algún día
armados con esa verdad, pudiéramos hacerlo mejor. Porque solo entendiendo la verdad incómoda, la realidad tal cual es, no la idealizada, no la que nos gustaría que fuera, solo así podemos aspirar a construir algo diferente, algo más justo, más sabio, más humano. Maquiavelo no era un cínico, era un realista con esperanza. Y esa esperanza, la posibilidad de un cambio real, vive hoy en cada uno de nosotros. Vive cada vez que elegimos pensar por cuenta propia, que nos atrevemos a cuestionar narrativas fáciles y apostamos por la profundidad en lugar de la mera apariencia. Así que te pregunto, ¿has visto estas dinámicas en tu entorno? ¿Has presenciado cómo la incompetencia se disfraza de liderazgo? ¿Cómo la verdad es sacrificada por el espectáculo o la conveniencia? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerte y saber cómo estas ideas resuenan contigo. Muchas gracias por estar. Nos vemos en un nuevo episodio de Historias de Asombro.